Muy buenas. En el presente vídeo nos proponemos responder a la pregunta de por qué las obras de arte admiten múltiples interpretaciones. ¿Por qué la materia de la obra de arte constituye un material base de interpretaciones inagotables? La pregunta surgió en un debate filosófico con el filósofo Pozo Fajarnés, que recientemente ha publicado un magnífico libro sobre filosofía del cine en la editorial Pentalfa. He considerado de gran importancia dedicar un vídeo a abordar la respuesta a esta pregunta, la cual está lejos de ser simple y merece ser analizada con algo de profundidad. Según Pozo Fajarnés, lo que permite que una obra de arte tenga múltiples interpretaciones es la oscuridad y opacidad de la obra, posición que según Fajarnés también defendería el musicólogo y filósofo Raúl Angulo Díaz. Según los análisis de ambos, la materia de la obra de arte es esencialmente opaca y oscura, y solo ofrece destellos a la luz de la razón. La claridad inequívoca que propone constantemente la interpretación filosófica se ve atacada constantemente por la oscuridad equívoca de la obra de arte, con lo cual lo abierto por la luz de la razón siempre es ambiguo, no es inamovible, sino cambiante, en palabras de Raúl Angulo. Pues bien, es difícil no estar de acuerdo con este análisis. La obra de arte es esencialmente oscura y eso produce interpretaciones inagotables por parte de los diferentes públicos. No tenemos nada que objetar a esta idea. Lo que defenderemos en este vídeo es que las múltiples interpretaciones que rodean a las obras de arte no proceden solo de la oscuridad y opacidad de la obra, sino que también proceden de las categorías o marco categorial del intérprete y de la propia realidad a la que se refiere la obra, que siempre o casi siempre es una realidad ella misma indeterminada y cambiante. Por lo tanto, detrás del carácter polisémico, multisemántico de las obras de arte, no habría una sola razón, la oscuridad de la obra, como dice Pozo Fajarnés, sino al menos tres razones. Las otras dos razones serían las categorías o marco categorial desde el cual interpreta el intérprete y la indeterminación de la propia realidad a la que se refiere la obra. Diremos unas pocas palabras de cada una de estas fuentes de polisemia o multisemanticidad. La obra de arte, en efecto, tiene un carácter esencialmente indeterminado. Está formada por un conjunto o complejo de objetos arreglados, ensamblados según un logos que está destinado a causar un efecto o sucesión de efectos. Pero esos objetos ensamblados están formados por múltiples niveles y capas, susceptibles de ser reconstruidos o interpretados de diferentes modos, lo que hace que la película o la obra pueda referirse a más de un objeto o realidad. Y esto es una fuente esencial de las múltiples interpretaciones de la obra. Gustavo Bueno dice algo muy similar cuando habla de la naturaleza indeterminada de los símbolos. Otra de las fuentes responsables de las múltiples interpretaciones que admite una obra de arte, son los marcos categoriales del intérprete. Raúl Angulo habla de la figura del theoros, del teórico o filósofo del arte. El theoros es alguien que participa en la experiencia estética, pero desde una distancia crítica, por decirlo así. Participa en segundo grado. Pues bien, este theoros, desde nuestro punto de vista, no es un theoros unívoco, distributivo, sino que hay múltiples theoros, divididos en escuelas, corrientes, que interpretan siempre desde presupuestos y premisas diferentes, y aún incompatibles. El theoros o el intérprete sería por lo tanto otro motivo importante responsable de que la obra admita múltiples interpretaciones. Por último, tenemos a la propia realidad representada por la obra, pues casi siempre o siempre esta realidad es una realidad indeterminada o incompleta. Multitud de interpretaciones de la obra no proceden ni de la obra ni de los presupuestos o premisas del intérprete, sino del propio objeto representado, en cuanto es un objeto indeterminado, y que en parte solo alcanza cierta determinación a través de la actividad de los propios intérpretes. Gustavo Bueno y Raúl Angulo expresan algo similar cuando dicen que la realidad es ambigua y es el propio autor o intérpretes quienes contribuyen a moldearla y definirla. Por lo tanto, en la conclusión a la que queremos llegar y el objeto de este análisis es mostrar que una obra de arte, si tiene múltiples interpretaciones, no es debido a una sola fuente, como es la oscuridad de la obra, sino a tres fuentes. La oscuridad de la obra, las categorías o presupuestos o premisas de las que parte el intérprete y la propia realidad a la que se refiere la obra, que es una realidad
ambigua, indeterminada, incompleta, etc. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Pronto volveremos con más análisis filosóficos. Muchas gracias por su atención.